lugar, esto es importante para entender que el espectador, el que es informado, lo que tiene es un flash, no tiene la película completa. Es lo que yo intento o voy a intentar transmitir. En segundo lugar, los medios de comunicación deciden lo que es noticiable y no. Esta mañana yo leía en un periódico, que no es español, que ayer hubo 500 chicos ucranianos muertos. La guerra sigue. Hace 2 días Israel bombardeó un edificio en Beirut, ¿verdad? La guerra sigue. El foco ahora mismo lo tenemos en arancel, estas cosas, pero la guerra sigue. Por tanto, me gustaría que tuviéramos una visión más horizontal de la situación y no caer en la trampa de los dioses de cada última media hora. Porque si no es una trampa, ¿no? Yo creo que un problema grave, y esto lo he comentado con algunos de vosotros, que sois ya casi amigos y alumnos, Rafael, Fernando, es que no hay nada más antiguo que un periódico de ayer. Esa frase no es mía, es de Lenin. Lenin ya en el 19 decía: tenemos que crear tal agitación en los medios de comunicación para que sea más rápida la información que la capacidad de asimilar el dato. Por eso, realmente yo lo que sugiero, no sé quién va a sugerirlo, pero es sosiego. Por eso creo que el mundo posoccidental en el que estamos viviendo, y hace años lo decíamos, mundo posoccidental, seguro que Cristina se acuerda, ¿verdad? Siempre hemos utilizado la expresión, mundo posoccidental requiere mucho más sosiego, porque realmente le estamos poniendo las cosas muy fácil a China, que tiene una capacidad de espera colosal, que no tiene presiones de los electorados y que además tiene un músculo tremendo. Por lo tanto, sacar conclusiones tan aceleradamente va contra la propia solución. Es como cuando uno toma gaseosa y no espera que las burbujas bajen, ¿no? Pues se apagan, ¿no? Por eso el sosiego creo que es una medicina que tenemos que tomar, ¿no? Estamos acudiendo también a lo que se llama el fin de la historia, ¿no? O un nuevo tiempo de la historia. También quiero decir una cosa: la situación desde el punto de vista es grave. La situación es grave o preocupante, pero fascinante, ¿eh? Desde el punto de vista del estudio. Fascinante. La geopolítica no es una ciencia, es un objeto de estudio. Hay un profesor entre vosotros, Antonio, que el otro día me preguntaba: ¿qué crees que va a pasar con Trump? Y yo le decía: si no lo sabe ni él, ¿cómo voy a saber yo lo que va a hacer mañana si no hay un plan aparentemente? Aparentemente no hay un plan establecido, ¿no? Por tanto, yo creo que estamos en un paradigma completamente nuevo. Me gustaría estructurar la presentación, como ha comentado antes Cristina, a través de los mandatos presidenciales. Invertiré poco tiempo en los primeros para centrarme en el primer mandato de Trump y ya en nuestra actualidad. Y creo que podéis entender, a través de esta reflexión, esta deriva, cómo se ha llegado a esto. Porque ahora mismo nos preocupan los aranceles. En el fondo todo el mundo se preocupa de lo que le preocupa. Una de las grandes frases de mi madre: todo el mundo va a lo suyo menos yo, que voy a lo mío. No, al final, ¿qué hay de lo mío? Es lo que nos preocupa, seamos sinceros. Esta mañana veía en la televisión, si lo habéis visto, un fabricante de sombreros para judíos en Sevilla, que se cae el 40% de la exportación, porque exporta sombreros para judíos a Estados Unidos. Y estaba muy preocupado él. Luego sacaba otro y dice: no, para nosotros Estados Unidos es el 2% de la exportación y tenemos ya repuesto. Esto va por a quién le toca, ¿no? A quién le toca. Pero insisto, hay una parte económica, hay una parte cultural importantísima. La batalla cultural. Por la ruptura cultural. Tercero, ¿desde cuándo Estados Unidos ha tenido la ruptura institucional que está viviendo? ¿Desde cuándo el presidente no me representa? Esa frase famosa, ¿verdad? Esto no es nuevo, ¿eh? Esto empieza con el debate entre Bush y Gore. Ya vais a ver ahora los resultados. Y en cuarto lugar, y muy importante, el entorno internacional que es cambiante. Es cambiante. Bill Clinton es el presidente de la Guerra Fría. Es el primer presidente que va a ser presidente después de la caída del muro de Berlín. George Bush encuentra las Torres Gemelas y la crisis de 2008. Obama se encuentra en un país destrozado por la crisis de 2008 y denuncia la crisis moral, económica y política del país. Trump, de forma inesperada, llega en su primer mandato. Y luego llega Biden, que se llama el presidente somnoliento, ¿no? Y hasta nuestros días, ¿no? Esta gráfica es muy interesante para entender también la polarización norteamericana.
Estas grandes mayorías con las que Reagan llegó, o con las que George Bush llegó, poco a poco, fíjense cómo se va acortando. Se ve, por tanto, perfectamente la polarización interna de Estados Unidos. Yo intentaré estructurar todos los mandatos en dos fases, política interior y política exterior. Y también me gustaría un primer mensaje. El presidente Trump, de cada 10 palabras, 8 las pronuncia para su electorado. Es decir, a Trump no le votan ni en Lyon, ni en Frankfurt, ni en Argamasilla. Es decir, está hablando para su electorado. Esa es la clave que yo creo que también tenemos que entender. Fíjense que a partir de George Bush hijo es la diferencia más corta. ¿Lo ven aquí? Aquí es donde empieza la ruptura institucional, como van a ver ahora. Y la fragmentación, y sobre todo aquí cuando llega por primera vez Trump, el no considerar al presidente saliente representativo. Esta imagen es bien interesante, ¿verdad? Bien interesante. Estas mayorías son mayorías que nunca se han vuelto a producir. Por cierto, Ronald Reagan, cuando llegó al gobierno, no daba ninguna esperanza. Un actor, ¿verdad? Se ridiculizó en España. Pues también les sugiero, por favor, que tengan un poco de profundidad y rigor en estudiar los personajes. Reagan, cuando llegó, había sido 14 años gobernador de California, portavoces de General Electric y además presidente de la United Arts Company en Hollywood. O sea, no era un imbécil que llegaba. Cuidado con la caricaturización, porque Trump podemos caricaturizarlo hasta la extenuación, pero eso no lleva a nada y posiblemente es una pérdida de rigor. Porque a mí me cuesta mucho pensar que Estados Unidos, que seguro que muchos de ustedes conocen, que tiene brillantes economistas, brillantes gente de investigación geopolítica, no estén asesorando adecuadamente a Trump. Otra cosa es que se deje asesorar o que esté escuchando o que tenga lo que diríamos un pecado de soberbia y mucha venganza acumulada, mucho revenge, seguro. Porque él lleva 4 años preparando este escenario, en el cual desde todas partes del mundo se le ha atacado, ofendido, vilipendiado hasta la extenuación. Pongámonos en el lugar del personaje. Ahora me toca a mí. Esa es la visión que os sugiero que tengamos. Nuevamente, esta imagen, en el cual los presidentes entre sí se reconocían. Se reconocían. ¿A qué me refiero se reconocían? Un respeto tremendo unos por otros. Os pongo un ejemplo muy bonito. Ronald Reagan llegó a ser presidente de gobierno el 20 de enero de 1982. Justo después de Jimmy Carter. A los 2 días, o los 3 días, perdón, Irán liberó a los rehenes de la embajada. Reagan tuvo la generosidad de permitir que Jimmy Carter, que ya no era presidente, lo recibiera. Cuando George Bush acaba su mandato, va a ser procesado por algunas cuestiones, digamos, poco claras. Obama se negará a que sea procesado. Le exonerará. Hoy es impensable que Trump haga eso con Biden, ¿verdad? Es decir, hemos pasado de la rivalidad política al enfrentamiento personal. Y eso se capilariza en la sociedad americana. Esta es la llegada de Bill Clinton, que parecía que es una nueva hegemonía, ¿verdad? Y era una nueva hegemonía. Ahora, desde el punto de vista, la llegada de Clinton, lo que se llama el fin de la historia, cambia completamente la geopolítica mundial. Primero, Estados Unidos no tenía alter, no tenía otro rival, no tenía nadie que pudiera hacerle sombra. La Unión Soviética había desaparecido. No había todavía un ascenso del islamismo radical. China todavía estaba durmiendo, pero alimentándose. Y Clinton llevó a cabo una política expansionista colosal, creando, por tanto, un Estados Unidos hegemónico, rico, con expansión, superávit económico y además acudiendo al multilateralismo. Desde el punto de vista, y es una opinión personal, hay un error histórico en la llegada de Clinton y es la expansión del mundo occidental sin tener en cuenta los derrotados. Y eso tiene que ver con clave histórica.
A través de la historia, siempre que ha habido un colapso internacional, las naciones han acudido a conferencias para ordenar la geopolítica. La primera gran conferencia es Westfalia. En 1118, guerra de los 30 años. Acaba la guerra, ¿cómo queda el mundo, no? La segunda gran conferencia es Utrecht. Oye, la Guerra de Sucesión Española, ¿cómo queda el mundo? La tercera es el Congreso de Viena. Y Napoleón ha sido derrotado, ¿cómo queda el mundo? La cuarta, sin duda, es Versalles. No muy exitosa, pero la quinta es Potsdam, ¿se acuerdan, verdad? Cae la Unión Soviética. ¿Y cómo se restablecen las zonas de influencia? No hay zonas de influencia. Europa, el mundo occidental, expande sus fronteras europeas, expande sus fronteras militares, sin contar con nadie. ¿Qué está haciendo ahora mismo el gobierno Trump? Volviendo a esto, volviendo a las zonas de influencia. Es decir, abandonando completamente las organizaciones supranacionales y reconociendo las influencias de los grandes países. En el fondo, apreciados alumnos, estamos volviendo al siglo XIX, a lo que fue la conferencia de Berlín, en el cual las grandes potencias se distribuyen zonas de influencia. Groenlandia, Panamá, Canadá, Moldavia, el Bajo Vientre de Asia Central, o China, sus zonas de influencia. Creedme que la historia no enseña el pasado solamente, enseña también el futuro. El siglo XIX, sin duda, fue un siglo británico, sin duda. El siglo XX es un siglo norteamericano. El siglo XXI es un siglo de soberanías compartidas y de hegemonías compartidas. Y esas hegemonías compartidas es donde caben las zonas de influencia. En el gobierno de Clinton esto no se llevó a cabo. Por eso, la expansión posterior va a tener su precio, ¿no? Por él aparece la nueva economía, una enorme voluntad global liberal. Y muy importante, porque con Clinton ya aparece, como parece que la guerra no se va a producir, parece que el mundo liberal, la democracia occidental, va a ser hegemónica y única, hay una pérdida de interés en defensa y en política antiterrorista. Es decir, parece que somos inexpugnables. Me parece una percepción, y no quiero entrar mucho en detalle, en el gobierno de Clinton desaparecieron 325.000 empleos públicos, de los cuales más del 60% eran de defensa e inteligencia. Parecía que el mundo se iba a defender solo, ¿verdad? En ese momento aparece este movimiento. Es el movimiento conservador radical, justo en este momento, en el cual hay una fuerte expansión de un movimiento social conservador y un cierto extremismo que llamaríamos de derechas. No me gusta la expresión tampoco, porque yo creo también que el lenguaje político está superado. Ustedes dirían que Trump es de derechas, de izquierdas. Es que es muy raro, ¿no? No es una forma tradicional. Pero Clinton es el primer presidente que introduce la agenda, llamaríamos, para entenderlos, progresista. Por ejemplo, el primer presidente que va a permitir que homosexuales estén en el ejército, que va a recibir al mundo LGTB en la Casa Blanca, que va a llevar políticas proabortistas. Y surge esto. Surge este movimiento. Seguro que recuerdan el partido Tea Party, ¿verdad? Tea Party no es porque quede la gente en base a tomar el té por la tarde. Tea Party es el mito fundacional de Estados Unidos. En el 1776, los norteamericanos, para empezar la guerra contra los británicos, tiran todo el té de un barco al agua. Y ahí empieza la guerra. Esto es la clave de este partido, del cual un tal Palin, ¿se acuerdan? Palin va a tener dos alumnos aventajados. Uno se llama Trump y otro Vance. Uno es presidente y el otro es vicepresidente. Por eso entiendan el origen ideológico. Es verdad que Trump también es una excepción completa en todo el entramado de presidentes norteamericanos, porque es el único que llega a ser presidente sin experiencia previa de gobierno. Es asimétrico, si no tiene precedencia. Porque Obama fue 14 años senador. Trump no tenía ninguna experiencia, ni más tampoco. Y la política es otra cosa, ¿verdad? En política exterior, este presidente fue el presidente de la globalización. Curioso, ¿verdad? El gran libre comercio, acuerdos de oro entre Israel y la Unidad Palestina. De hecho, con Clinton se inicia el proceso de la ANP, Autoridad Nacional Palestina. Es verdad que vive unos tiempos muy duros y son las intifadas. Pero él consigue
una paz asombrosa. No olvidéis que en este momento Irán estaba en guerra con Irak, por eso no tenía tanta experiencia internacional. En Somalia, pero lo más importante que va a hacer posiblemente en política internacional Clinton es el TLC, Tratado de Libre Comercio o NAFTA. No sé si ustedes tienen familiaridad con el mundo iberoamericano, pero en este momento en México hay un presidente que se llama Salinas de Gortari y el peso se devalúa un 40%. No sé si conocen la expresión mexicana que dice: México está lejos de Dios, pero cerca de Estados Unidos. Porfirio Díaz decía eso. Al caerse la economía mexicana, Estados Unidos tiene miedo a no recuperar la deuda que México le está pagando. México paga su deuda tradicionalmente con petróleo. Con petróleo de Pemex, sobre todo, de la gran compañía. Eso que produce que Estados Unidos cree un mercado común, que es Canadá, Estados Unidos y México, e incluso invita a Chile. Pero Chile renuncia porque va a estar en Mercosur de forma mucho más protagonista. Hoy en día, lo que está haciendo Trump es desmontar todo esto. Porque considera que fue una ventaja para México, para Canadá, y que además, independientemente de la ventaja económica, es una fuente peligrosísima de la inmigración. Aquí surge y se inicia el problema de la inmigración. Porque el TLC que va a proporcionar empleos a mexicanos, que tiene un tratado especial de residencia y laboral, que hace que puedan pasar por la frontera tranquilamente. Os recuerdo que la tercera ciudad de México es San Diego. En México, segunda, Guadalajara, tercera es San Diego. Eso tampoco tiene que extrañaros mucho. Hasta 1848, 2.300.000 kilómetros de Estados Unidos es lo que antes era México, y antes Nueva España. Por lo tanto, eso era parte del virreinato español. Pero hay que entender, por tanto, las intervenciones que va a llevar a cabo, ¿no? George Bush sustituye a Clinton. Clinton tiene problemas de credibilidad por sus affairs personales, seguro que recuerdan todos el affairs Levinsky, y surge el presidente Bush, que realmente derrota a Al Gore. Y aquí se inicia el proceso de ruptura institucional. Gana por 537 votos. Después de 2 recuentos en Florida, siendo en Florida el hermano de George Bush gobernador. No sé si ustedes se acuerdan de esto. Aquí empieza el problema. No hay ningún proceso electoral posterior que no se haya aludido a esto. En las últimas elecciones, Trump aludió a esto frente a Biden y después frente a Kamala. Es decir, aquí empieza la ruptura. Y también los demócratas harán lo mismo. Por tanto, aquí empezamos a una desconfianza institucional que arrastramos hasta nuestros días. Os recuerdo que cuando Trump es elegido, el mundo más radical, lo que llamaríamos, no podemos transportar la izquierda europea a la izquierda americana, pero vamos a por tener una nomenclatura común. Lo que llamaríamos la izquierda americana sale a la calle y dice: no me representa. ¿Se acuerdan? ¿Desde cuándo un norteamericano no reconoce a su presidente? Es una ruptura colosal lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Desde cuándo un norteamericano no reconoce a su jefe de Estado?